Bienvenidos amigos a Arte y Fe Network. Esta vez conversamos con una actriz, poeta y dramaturga salvadoreña que ha ganado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre estos reconocimientos internacionales se encuentra el prestigioso premio literario La Casa de América de Cuba, quienes también lo han ganado, entre otros personajes, Octavio Paz, Julio Cortázar y algunos salvadoreños como Roque Dalton y Manlio Argueta. Quiero darle la más cordial bienvenida a Jorgelina Cerritos. Bienvenida, Jorgelina. ¿Cómo se encuentra este día? ¿Qué tal, Krishna? Muy bien, gracias. Contenta de poder compartir con ustedes y con los amigos y amigas televidentes este espacio. Muchas gracias. Gracias por venir. Antes de continuar, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura que nos ha permitido estar en este espacio, en la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué, y con esta locación, una locación que nos permitirá realizar la entrevista con una atmósfera reflexiva y sensorial. Así que queremos comenzar la entrevista. Jorgelina, tú sabes que nuestro programa, que inició en radio, tiene como objetivo documentar la trayectoria de nuestros artistas. En ese sentido quiero consultarte tus inicios, pero tus inicios incluso con tus padres y tu abuela. Me comentabas en un momento determinado que tu abuela les leía poesías y tu madre ha sido una gran lectora. Coméntanos un poquito de este Bueno, ámbito sí, familiar. yo vengo de una familia, mi madre es maestra, ¿verdad? Entonces ella de una u otra manera siempre estuvo cerca de, sobre todo maestra de primaria, entonces en ese ámbito pues nosotros crecimos alrededor de canciones infantiles, alrededor de cierta poesía infantil, y sobre todo eso, ella sigue siendo hasta el día de hoy una asidua lectora. Entonces, pues de repente uno se va enterando que sus inicios están más cerca del nexo familiar de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, sí, cuenta ella incluso que mi abuela decía que si ella hubiera podido, decía ella, ¿verdad?, ir a la universidad mayor, hubiera buscado cómo ser escritora. Son las cosas que cuentan de mi abuela. Además, dentro de la familia continúan los artistas. Bueno, contigo, que ya vamos adelante a seguir conversando, pero ¿tu hermano ha hecho murales en Canadá? Sí, mi hermano es muralista, ¿verdad? Entonces él hay huella de Iván Cerritos fuera de El Salvador, específicamente en Winnipeg y en Toronto, en Canadá, y pues que está residiendo acá ya desde hace varios años. Entonces quizás somos las dos personas de la familia que sí nos dedicamos profesionalmente al arte que cada quien le llamó. Jorgelina, tú estudiaste en el Colegio Bautista desde primaria hasta bachillerato, ¿no? Sí. Coméntame esta experiencia, ¿cuándo nace este gusto por la dramaturgia? Es decir, parece que en séptimo grado te llamaba mucho la atención ser actriz o buscabas algo al respecto. Coméntanos esas primeras experiencias. Sí, la verdad que a mí el escenario desde pequeñita me llamaba la atención, esa necesidad, bueno, que para ese momento uno no lo concibe como una necesidad, pero sí ese gusto, ¿no? Yo recuerdo, tengo bien presente en primaria cuando las profesoras en los diferentes grados decían ¿quién quiere salir? Y no han terminado de decir haciendo qué cuando yo ya estaba levantando la mano, ¿verdad? Entonces sí, existió en mí eso. Cuando eso de séptimo grado es porque para esa época yo estoy llevando mi diario. Y en mi diario yo tengo registrado que yo lo que quería hacer era ser actriz. Me llama la atención hasta el día de ahora cómo eso se dio en mí, porque pues no es que fuimos a ver teatro, no era que el teatro era una visita que teníamos como familia. Entonces, sin embargo, estaba ahí, yo quería hacerlo. Y también cuando en el colegio se daba la oportunidad de salir, que la profesora decía vamos a dramatizar algo, a mí me gustaba escribir las ideas de lo que se iba a dramatizar, no tanto el hecho de buscar qué dramatizamos, sino era mi idea, ¿no? de qué poder salir con mis compañeritos y compañeritas actuando. Entonces, esas cosas que dicen, bueno, se nace o se forma, sé que se forma, pero hay una primera vocación incipiente que está ahí desde la infancia. Creo en eso. Qué interesante.
Jorgelina, pero tengo en mis notas que tu formación artística en la disciplina de teatro inició ya por 1990. Coméntanos sobre este periodo. Sí, no, estamos a inicios de los 90 cuando yo entro a teatro universitario de la Universidad del Salvador, de manera que mis inicios son justamente con esa década y en teatro universitario. Bueno, entonces soy del grupo de actores y actrices que estamos hasta el día de hoy ejerciendo nuestra profesión, que venimos pues de esa cuna, ¿no? De lo que fueron los teatros universitarios. En ese momento el teatro universitario más fuerte era el de la UES y pues empiezo por ahí. Tengo entendido que fue de una manera empírica. Sí empírico por la falta de acreditación, más no empírico en el sentido que sí tuvimos maestros, ¿verdad? Tuvimos maestros que nos orientaron en nuestros procesos y posteriormente entró a lo que fue la Escuela Arte del Actor, que ya es a finales de los 90 con el maestro Philander Funes, de manera que el maestro Fernando Umaña en algún momento nos ha dicho a los que somos de esta generación, ¿verdad? Ustedes han tenido formación, lo que pasa es que la formación la han ido a buscar, no han podido ir a un lugar donde les ofrecen la formación, sino que un taller aquí, otro taller allá, un maestro, actuación, dirección, dramaturgia, y hemos ido haciendo cada uno nuestro propio pensum y así nos hemos ido formando. Interesante. ¿Y dónde se presentaban en esa época de los años 90 con estos inicios? ¿En qué lugares se presentaban? Yo del 93 al 96 yo formé parte de la compañía de teatro La Rendija. Entonces con Edwin Pastore, que era el director de ese grupo y que había sido mi maestro en teatro universitario. Entonces en ese momento pues nos presentábamos en lo que fue la sala, que fue cine, el cine de Luxe antes, pero que luego se convirtió en un espacio para presentar obras teatrales, en el Teatro Nacional, en el Teatro Municipal de Cámara, eran como los espacios más fuertes. Luego cuando ya con Víctor Candray hicimos nuestros propios grupos, nuestros primeros esfuerzos, sí recuerdo que nos gustaba mucho presentarnos en la pequeña sala del Teatro Nacional. Entonces tuvimos ese espacio como un lugar al cual acudíamos, ¿verdad? Siempre nos ha gustado como un teatro más íntimo, ¿no? De gran formato, como que eso también está presente en nosotros desde hace mucho tiempo, de manera que la pequeña sala del Teatro Nacional también fue un espacio que utilizamos para ese entonces. Jorgelina, entiendo que en esa época todavía las primeras presentaciones eran según lo que les solicitaban a ustedes, como Edipo Rey, El Principito. Coméntanos cómo fue esa transición. Sí, de hecho eso lo viví mucho en el teatro, en este grupo, en el de La Rendija, ¿verdad? En el grupo de teatro La Rendija sí estábamos regidos bastante por, bueno, ¿qué está pidiendo el programa de estudios? Cuando nosotros empezamos a trabajar, y estoy hablando del 97, 98, ya como grupo independiente, nosotros separados de otras iniciativas, decidimos desde entonces que no queríamos hacer eso y hasta la vez nos mantenemos en ese sentido. Era como la necesidad de qué es lo que nosotros necesitamos hablar en el teatro, más allá de cualquier reglamento académico de los colegios, del sistema educativo, y entonces fue el proceso de empezar a crear nuestras propias obras. En ese momento no tanto nuestra propia dramaturgia, sino a escoger obras que de una u otra forma nos dijeran algo que quisiéramos compartir a través del teatro con la sociedad. Pero sí ya es a principios de los 2000, donde tenemos muy claro que lo que nosotros queremos hablar va a partir de nosotros mismos. Y es justamente en el año 2000 donde yo empiezo, digamos, formalmente mi carrera como dramaturga. Jorgelina, por esa época, paralelamente, tú estabas cultivando la poesía, ¿no? Sí. Poesía para niños y para adultos. Sí. Coméntanos cómo surge la poesía para niños. Creo que todo lo infantil siempre ha estado en mí todo el tiempo, los cuentos para niños, la poesía para niños, el teatro para niños. Creo que la beta infantil es algo que no me he podido quitar nunca y creo que no tengo el interés de quitármelo.
me llena una parte de mí, me da la posibilidad de ver con otros ojos, con ojos más optimistas, más juguetones, la vida, el entorno, los problemas, la soledad, o sea, todas esas cosas. Entonces, no sé, creo que hay un Peter Pan dormido en mí desde siempre y eso me llena. Y bueno, y la poesía para adultos también, ¿cómo fusionas estas dos cosas de los niños y los adultos? Sí, la poesía es que es como, yo lo veo así, como el yin y el yang. La parte optimista de Jorgelina dice, escribamos para niños. Y la parte como la muy adulto, la parte adulta, la que se mira en la calle con las situaciones que pasan, la que ve el San Salvador en el que nos hemos convertido, la que ve el mundo en el que vivimos, etcétera, busca la parte adulta. Poco a poco la poesía para adulta, tengo que ser muy sincera con eso, como que se ha ido desplazando un poco y creo que la parte poética de adulto se ha trasladado mucho al teatro. Entonces por ahí, ¿verdad? Por ahí un poco, de manera que cuando me presentan como hoy y decimos Jorgelina, actriz y dramaturga, ahí me siento cómoda, pero cuando dicen poeta digo yo, ay, no sé qué tanto. Tú has dicho anteriormente que en El Salvador existen más poetas que lectores de poesía. Y así, ¿a qué quiero llegar? Que la palabra dramaturgia a veces puede sonar rara y muy extraña para la mayoría de los salvadoreños. ¿Qué significa? ¿Qué es realmente la dramaturgia? Bueno, la dramaturgia, lo voy a poner en palabras como tú dices para que nos entendamos, ¿verdad? Sí. Todos y todas. La dramaturgia es la especificidad de escribir para el teatro. Es escribir obras para ser llevadas a escena. Entonces, dentro de los cánones que eso implica, dentro del lenguaje teatral que eso necesita. Entonces, yo sé, cuando trabajo con jóvenes, yo les digo, bueno, si la persona que escribe poesía se llama poeta o la persona que escribe cuentos se llama cuentista, la persona que escribimos para teatro, que escribimos teatro, nos llamamos dramaturgos o dramaturgas si somos mujeres. Entonces, pues, dicha en palabras normales, ¿verdad? A eso es a lo que me dedico, la dramaturgia es eso. Jorgelina, en el año 2004, Concultura te entrega un reconocimiento, el título de Gran Maestre, por haber ganado a nivel nacional en teatro infantil durante varios años, el 2000, el 2002 y el 2004. Quisiera que me comentaras sobre estas 3 obras de cada año, brevemente, ¿a qué se referían? Bueno, en el Desván de Antonia era la posibilidad del juego de los niños y las niñas. Eran 5 personajes encerrados de castigo por los adultos en un desván donde no podían hacer absolutamente nada, pero cómo los niños y las niñas se ingenian para jugar con unas cajas, con unos palos, con unas escobas viejas, lo que sea. Entonces, ese afán de la niñez por inventar, por crear, por no dejarse encerrar, aun cuando físicamente estén encerrados. Los Milagros de la Mate, que es la obra del 2002, esa es una obra que habla de la familia. Es una niña y un niño con una madre en el hospital, ¿verdad? Que viven en mucha pobreza y que la niña no sabe que su mamá ha muerto. Entonces su hermano, preadolescente, le oculta esta verdad, pero a este lugar, que es como el campo, digamos, llega una mujer también sola, sin familia, y que poco a poco van construyendo nuevos lazos familiares y se convierten al final de la obra justamente en la familia de la que carecen, tanto el niño como la niña y Brisa. Brisa es el personaje adulto de la obra. Entonces yo lo veo como un canto a la familia, esta segunda obra. Y el coleccionista es un llamado a soñar. Es un llamado a soñar, de hecho es la obra del 2004, que más adelante, en 2007, se convierte en la primera obra que montan los del Quinto Piso, ¿verdad? Y que la dirigimos
que si bien es cierto, la obra está escrita en un lenguaje infanto-juvenil, pero que consideramos que el mensaje es apropiado no solo para la infancia y que muchas veces le hablaba más al público adulto porque era un cuestionamiento sobre dónde dejaste los sueños de la infancia. Entonces Margarita, que es una niña en el tránsito de los 12 a los 13 años, no quiere dejar de soñar, pero tiene en su contexto adultos que le están impidiendo el goce de sus sueños. Entonces era bueno, también le queremos hablar al adulto, ¿verdad? Al adulto que puede convertirse en el coleccionista que le roba los sueños a los niños o el que nosotros mismos nos robamos los sueños a nosotros. Entonces, de estas 3 obras es que surge el Gran Maestre en Dramaturgia Infantil en 2004, por esas 3 que ya menciono. ¿Y en ese momento qué representó para ti estos primeros reconocimientos? Para mí, yo creo que los primeros reconocimientos en El Salvador fueron como un empuje, ¿verdad? Muchas veces se debate sobre la importancia o no de los premios. Creo que el premio es una semilla que dependerá en la tierra que cae, ¿verdad? Y en ese sentido creo que cayó en mí en terreno fértil, en el sentido que me daban seguridad, que me daban la sensación en el campo de la dramaturgia, que es un campo tan árido en nuestro país, que me daba el reconocimiento y era como una especie de luz verde que me decía, sí, vas por el camino correcto. En ese tiempo los jurados que valoraron mis obras, estábamos hablando de Philander Funes, de Carlos Vélez, de Ana Ruth Aragón, entonces eran personas con una trayectoria dentro, si bien no de la dramaturgia, pero sí de las tablas del Salvador, que estaban dándole ese reconocimiento a mi trabajo escritural. Entonces sí representaron eso, sí representaron la posibilidad de confiar que estaba encontrando el camino de la dramaturgia que yo sospechaba que había. Entonces significaron eso en ese momento. Bueno, allá por el 2007 también tienes otros premios nacionales de dramaturgia por las obras Atrás de mi voz y posteriormente en el 2008 Una ronda para José. Coméntenos también brevemente sobre estas 2 obras, Jorgelina. Sí, bueno, ya esas 2 obras pertenecieron a un teatro para adultos. Atrás de mi voz fue una recopilación de 5 obras de teatro breve, todas con una temática referida en torno a la mujer. Entonces sí pude aglutinar en ese texto, digamos, 5 piezas breves, de teatro breve, que obtiene ese reconocimiento en su momento, y posteriormente Una ronda para José, que es una obra que a mí me gusta mucho porque si bien es totalmente para adultos, pero está escrita desde un juego muy infantil, digamos, es desde una familia, pero desde una familia que se canta canciones, que busca con fe el día a día, la posibilidad de la sobrevivencia. Al final de cuentas sí es un cuestionamiento a la sociedad actual, ¿verdad? No a la sociedad como tal, sino a todo lo que rodea a una familia de las que, según nuestras estadísticas, son muchas en este país, que tienen que sobrevivir el día con $1. Entonces, ¿qué pasa alrededor con el sistema de salud, con el sistema de educación, con el sistema de trabajo? Todo lo que la sociedad le ofrece a una familia para poder o no sacar adelante a un niño, que es José, de ahí el nombre de la obra, ¿verdad? Una ronda para José. Entonces, por ahí habla esta obra, que se convierte pues en una de las primeras obras publicadas acá en El Salvador. Ya más adelante, cuando sigamos conversando, hablaremos de eso. Con los del Quinto Piso has presentado tus obras tanto a nivel nacional como internacional. Coméntanos sobre los del Quinto Piso, el grupo, y además algunos de los lugares en donde se han presentado internacionalmente. Ya, nosotros nacimos como los del Quinto Piso, muy cerca de aquí, por cierto, ahí sobre la calle Arce, en un quinto piso. Y a partir de ese espacio donde nace el grupo y estamos en la búsqueda de un nombre,
decidimos quedarnos con el nombre que ya los mismos vecinos del edificio nos habían dado en llamar, así que nos convertimos en los del quinto piso. Estamos hablando de finales de 2007. Empezamos a trabajar como grupo a inicios del 2007, pero estrenamos justamente El Coleccionista en octubre de ese año, de 2007. De ahí para acá, pues estamos trabajando día a día, ya no en ese espacio, pero siempre juntos y con la mirada puesta en la necesidad teatral de lo que queremos hablar a través del teatro. Y pues bueno, nos hemos presentado a nivel internacional en todos los países centroamericanos, incluyendo Belice y Panamá. Lo aclaro no porque no crea que son Centroamérica, sino porque muchas veces los obviamos, ¿verdad? Claro. Entonces, en toda Centroamérica, hemos estado en Colombia, hemos estado en Argentina. ¿Quiénes integran los del quinto piso? Bueno, los del quinto piso somos 3 personas: Víctor Candray, que es actor y director del grupo; Rafael Pineda, que es actor y también es músico; y Jorgelina Cerritos como dramaturga y actriz, ¿verdad? Así que somos 3 personas que integramos los del quinto piso, y como te digo, hemos estado también en Argentina y en Paraguay presentando nuestros trabajos. El Premio Literario Casa de las Américas es un prestigioso premio histórico para Hispanoamérica, ¿no? En ese sentido, como decía al principio, los salvadoreños que lo han recibido son Roque Dalton, Manlio Argueta, Claribel Alegría, y de Latinoamérica no digamos, grandes maestros. ¿Cómo llegamos a ese premio? Entiendo que, tú me puedes corregir, entiendo que ya habías participado con esa obra en El Salvador y no había pasado nada, pero posteriormente te inscribes o más bien participas en este premio. Coméntanos este contexto. Sí, bueno, son de esas cosas que haces porque crees en tu trabajo. Sí, efectivamente, yo en ese año había escrito la obra Al otro lado del mar, estamos hablando de 2009. En 2009 yo había escrito Al otro lado del mar y decidí mandar a los Juegos Florales Nacionales esa obra en su momento, pero hoy puedo decir, afortunadamente, no ganó la obra. Digo afortunadamente porque una obra que está premiada en un certamen nacional o internacional queda inhabilitada, obviamente, para participar en otro certamen. Entonces, bueno, pues yo acepté el fallo en ese momento, guardé la obra. Y de esas cosas que suceden, yo siempre le digo a Mario Noel Rodríguez que él fue como mi angelito de la guarda en ese sentido. Él me había enviado las bases de competencia para el premio Casa de las Américas. En Casa de las Américas cada año van cambiando los géneros que participan y ese 2009 estaba abierto para teatro. Entonces, recuerdo claramente que su correo no me ponía nada más que el adjunto y me decía, anímate a las grandes ligas. Eso era todo lo que decía su correo. Entonces yo me quedé pensando en esa frase que me hacía así como, ¿verdad? Me llamaba un poco. Me daba miedo, me daba mucho miedo. Sin embargo, yo sí creía mucho en la pieza, yo creía muchísimo en el texto, tanto como para enviarlo. No para pensar que podías ganar el premio, porque justamente por lo que decías hace un momento, o sea, el premio Casa de las Américas goza de tal reconocimiento, sabes que participan en ella cantidad en este caso de dramaturgos y dramaturgas de Iberoamérica, con harto reconocimiento, países con gran trayectoria a nivel de dramaturgia, que decís, bueno, no voy a perder nada. Lo que aquí sí crees firmemente en el lema, lo importante es participar, no ganar. Entonces la envío cuando Mario Noel me había mandado a mí las bases de este certamen, había sido meses atrás y yo lo había guardado no solo en la computadora, sino también en mi cabeza.
pero cuando yo retomo el tema, estamos como a 20 días que se cierre el plazo, ¿verdad? Entonces eran principios de octubre y se cerraba el 30 de octubre. Entonces yo le comenté a Víctor y a Rafael, fíjense compañeros, que está abierto todavía el plazo de recepción de trabajos en Casa de las Américas. Y recuerdo que las palabras proféticas de Rafael fueron: mandalo, por algo pasan las cosas. Y lo mandamos, digo lo mandamos porque nosotros siempre esas decisiones como que aunque pertenecen a una persona, pero las tomamos como colectivo. Entonces decidimos que enviábamos la obra y bueno, eso fue a finales del 2009 para recibir en enero del 2010 esa noticia que cada vez que la recuerdo puedo volver a sentir. ¿Cómo recibiste esa noticia? No, de hecho es una de las noticias que han sido más impactantes en mi vida. Hasta el día de hoy la guardo y la conservo y creo que la conservaré siempre como una de esas noticias que no te puedes creer, que hay un momento que decís esto no puede estar pasando. 2, que tenés la seguridad que es algo, que te está pasando algo grande, especial en tu vida. Y 3, como algo que yo recibía con la sensación que no solo me pasaba a mí, sino que le pasaba a todo el gremio teatral de este país, ¿verdad? No sé si en realidad eso así lo asumen todos y todas la gente que hacemos teatro en El Salvador, pero yo sí lo quise vivir y sí lo sigo creyendo de esa manera. Cuando tengo la posibilidad de hablarlo fuera de este país, lo hago como tal, ¿verdad? Como un reconocimiento. Sí, es cierto, específicamente a la obra Al otro lado del mar, de esta autora en concreto, pero también es algo que le estaba pasando a la dramaturgia de El Salvador e incluso, por qué no decirlo, a la dramaturgia centroamericana, porque también tenemos que mencionar que no hay otro Casa de las Américas en Centroamérica. Hoy por hoy, esperamos que más adelante lo haya, pero hoy por hoy no lo hay. Entonces, compartir eso también como región, esas buenas nuevas que pueden pasarle a la cultura y a la dramaturgia de una región que, querramos o no, fuera de nuestro pedacito, está tan olvidada, tan menospreciada. Entonces sí creo que es importante señalarlo en cada momento, en cada posibilidad que se abre de decirlo. La obra Al otro lado del mar, que es con la que participas en este prestigioso premio y lo ganas, lo has presentado ya en varios teatros. Coméntanos en una primera parte sobre la temática de la obra y a dónde ha llegado la presentación. La obra habla de la identidad, ¿verdad? Es un cuestionamiento a quiénes somos como seres humanos, más allá de un documento oficial, más allá de lo que, bueno, vos sacás tu DUI y ahí dice tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu dirección, pero más que eso, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy como mujer? ¿Quién soy como salvadoreña? ¿Quién soy como persona? ¿Quién soy como la mujer que soy ahora, no la que fui hace 2 años o la que seré dentro de 2 años? ¿Quién nos hace ser lo que somos? Entonces yo puedo verlo ahora con el paso del tiempo y de lo que he seguido hablando en mi dramaturgia hasta el día de hoy, y digo, sí, es que estábamos empezando un camino sobre la memoria, estábamos abriendo un camino, una necesidad de hablar sobre identidad y memoria como personas, como naciones, como pueblos. Esto a través de una fábula, de una anécdota muy sencilla, si se quiere, ¿verdad? Es un hombre que anda buscando que alguien le extienda una partida de nacimiento porque él, hasta el día de hoy, que el día de hoy será el día de la representación de teatro, no tiene un documento que diga quién es, y él ha podido vivir sin eso, al margen de eso, toda su vida. Ha creído que ha podido, pero la sociedad le exige en ciertos momentos para casarte, para buscar trabajo, para alquilar un lugar para vivir o para llevarte un perro
de un perro que estaba viviendo en una perrera municipal, digamos, en una especie de abandono, ser llevado a casa. Entonces te pide, la sociedad te exige un documento de identidad. Entonces, a partir de ese juego de buscar esta partida de nacimiento o esta cédula de identidad, viene todo ese cuestionamiento de trasfondo, ¿no? La obra se montó acá en El Salvador, la montó Roberto Salomón en el Teatro Luis Poma. Actuaron en ella Mercy Flores y Francisco Cabrera. Estamos hablando del 2011. Y bueno, se presentó acá en el Teatro Luis Poma. Cuando tú viste tu obra en escena, ¿qué de hecho fue una primera vez también eso. Antes de Al otro lado del mar, habíamos puesto en escena mis obras, los del quinto piso, y por consiguiente yo actuaba en ellas, de manera que la sensación de distanciarme, de llegar a sentarme al teatro y ver una presentación de una obra mía también era una experiencia nueva para mí. Entonces, en ese sentido fue el poco a poco ir como comprendiendo, y esto sí creo que lo he ido comprendiendo en el transcurso de que he podido ver obras mías en escena, es que mi obra, en el momento que llega a las manos de otros creadores, es y no es tu obra al mismo tiempo, porque sí es cierto, es una especie de extrañamiento de ver lo que está en el escenario y de saber cada una de las palabras que están diciendo te suenan tuyas, pero al mismo tiempo la idea de dirección que está puesta ahí es totalmente la idea de otra persona. Entonces es una experiencia muy agradable, muy enriquecedora, muy de extrañamiento. Eso es bonito, es una otra forma de diálogo. Y bueno, luego pude ver la obra montada en Cuba, porque Al otro lado del mar ha tenido 3 montajes por 3 directores diferentes. Bueno, entonces estuvimos acá en El Salvador, que únicamente se presentó dentro de nuestras fronteras. La pude ver en Guatemala, montada por Estuardo Galdames, también que se presentó en sus fronteras, pero quizás la experiencia más enriquecedora se da con el director Raúl Martín, él es cubano, que la monta con una actriz y un actor de República Dominicana, Karina Noble y Víctor Pinales, y con ellos pudimos viajar, ¿verdad? Pudimos llevar la obra a Dominicana, pudimos llevar la obra a Estados Unidos y a Brasil, y dentro de ese equipo multidisciplinario, internacional que éramos, porque éramos 3 nacionalidades, sí fue una experiencia muy rica, muy enriquecedora, y poder dialogar con otros públicos. De hecho, en Estados Unidos, por las mismas características del país, la vieron personas de diferentes nacionalidades. Entonces, cómo la obra que había nacido acá y que parte, si bien de una realidad muy nuestra, tenía la capacidad de dialogar con otras personas de otras latitudes y de otras culturas, incluso de otros idiomas. Así que todo eso ha sido parte de lo que vino. Sorprendente. En el año 2011, que fue que te entrevisté para la radio, todavía no tenía todo el resultado porque recién había recibido el premio. Hacía un año. Se estaba montando acá. Se está montando en El Salvador. Sí. Los otros 2 montajes se dan en 2012. En 2012 y 2013 todavía estuvo en escena en República Dominicana la obra, así que sí, es parte de esas cosechas que vinieron después, al igual que la publicación de la obra, que no recuerdo si para cuando estuvimos conversando ya la Universidad Pedagógica de acá de El Salvador ya la había publicado. Todavía no la había publicado. Todavía ¿O ya, no. Ya está publicada? La obra está publicada en un volumen que se llama Al otro lado del mar y otras voces, porque lleva 3 obras, incluye 3 obras mías, incluye Al otro lado del mar, Respuestas para un menú y Una ronda para José. Entonces, en ese ejemplar, que la Universidad Pedagógica ya lleva un tiraje de 1000 y que prácticamente se han agotado en 2 años, se logra que esas 3 obras vean la luz editorial, y el público no solo espera el momento de poder ver la obra en escena, sino que también ha podido adquirir el libro.
Jorgelina, además, esto del premio de la Casa de las Américas te ha permitido, tú me puedes corregir, viajar a Colombia y recibir formación con el director y dramaturgo Arístides Vargas. Coméntame esta experiencia. Sí, ese es otro momento importante porque, bueno, por medio del... A partir del Premio Casa de las Américas me caen muchas invitaciones fuera del país a leer mi obra, a hablar del teatro o de la dramaturgia específicamente de El Salvador, a dar talleres de dramaturgia. He podido dar talleres en Paraguay, en Colombia, recientemente en República Dominicana, entonces ese tipo de experiencias. Y en ese sentido me llega una invitación a ser parte, ahí no a facilitar taller ni nada, sino a tomar un taller con el maestro Arístides Vargas en lo que fue en ese momento la Semana Internacional de la Dramaturgia en Cali, Colombia. Entonces, pues para mí ese fue otro momento importante en mi vida, en mi parte como formación, porque Arístides Vargas es sin lugar a dudas un dramaturgo y director que tiene una huella muy presente y muy fuerte en Latinoamérica. Entonces, el poder viajar y tomar este taller con él para mí era otro momento importante en mi vida y en esos espacios como formación, aparte sin dejar de lado la riqueza humana que es el maestro Arístides y ese contacto con él, con su forma de crear dramaturgia, con su forma de ver el teatro. Compartir de cerca con él la visión de Mala Hierba, que es su grupo, y todo esto. Entonces sí, es una formación tanto a nivel humano como a nivel técnico escritural. Ganadora del 5º Premio de Teatro Latinoamericano allá en Connecticut. Coméntanos qué significa este premio para que conozcamos para el público y qué significó también para ti posteriormente. Sí, bueno, el premio George Goodyard es un premio que da la Universidad de Connecticut. George Goodyard fue un hombre de teatro que apoyó mucho, que fue una vitrina del teatro latinoamericano en Estados Unidos. Entonces, en honor a él, el premio lleva su nombre, ¿verdad? Entonces lo otorga esta universidad y en ese momento era para mí, bueno, yo tenía, creo que después del premio Casa de las Américas, tenía miedo. Sí, tengo que decirlo así, tenía miedo y era aquello de decir, ¿cómo hice esto? ¿En qué lío me metí? ¿Cómo se vuelve a escribir otra obra? ¿Verdad? Y ahora me doy cuenta que esa pregunta va a estar siempre. Termino una obra, tenga o no tenga un premio, tenga o no tenga un reconocimiento, se haya o no se haya montado, sé que estoy ante un nuevo reto, sé que estoy ante un nuevo universo y siempre la pregunta es, ¿esto cómo se hace? Cuando leo una obra anterior me pregunto, ¿cómo escribí esto? Entonces en ese momento era muy fuerte la sensación como de, ay, no sé, no sé, una sensación de decir, ¿cómo sigo? Después de un Casa de las Américas, ¿cómo se sigue? Entonces seguí dándole tiempo al tiempo. Entonces yo había escrito en 2009 Al otro lado del mar y 2 años después escribo Vértigo 824, que es la obra que gana el premio George Goodyard, que de hecho nace justamente al venir de Cali, Colombia, del taller de formación con Arístides Vargas, ¿verdad? Esos talleres que te inyectan tanto de lenguaje escritural, en este caso, que yo venía pensando dramaturgia, viendo dramaturgia, oliendo dramaturgia por donde fuera que estuviera. Entonces yo vengo en un avión de Colombia hacia acá, y me veo envuelta en una situación que yo dije, esto es una escena. Esto que me está pasando en este momento con mis compañeros de viaje, dos personas desconocidas, obviamente, me digo, esto huele a teatro. Y de ahí nace la necesidad de empezar a escribir esta obra. Me llevo 8 meses escribiendo Vértigo 824, que nace en ese momento, a finales de octubre, creo, agosto u octubre, no recuerdo, de 2010. Y pues así empieza a agarrar forma la obra hasta que se decide enviar en 2011 al premio al George Goodyard, y fue como decir, bueno, estoy en esto, estoy en serio, y quizás con todas las dudas del mundo, como te digo hasta el día de hoy, no sé cómo se hace para escribir una nueva obra siempre,
pero voy en ese camino. Qué interesante. Y no puedo dejar de hacerlo. Estamos hablando de memoria y hemos hecho una apuesta muy fuerte desde hace 3, casi 4 años de decir de lo que queremos hablar es de memoria, y el teatro es un medio y es una herramienta para hablar de memoria, es ese barómetro que ya mencionaba Federico también. Y entonces en ese sentido nosotros nos embarcamos desde hace 3 años en una investigación sobre nuestra historia, y de esto nace la obra que se llama La audiencia de los confines, primer ensayo sobre la memoria. Y cuando dice primer ensayo es porque de nuestra investigación sale tanta información que ya como escritora yo me doy cuenta que no voy a escribir una sola obra de memoria, sino va a venir una segunda obra y una tercera obra. Mi propuesta es hacer una trilogía sobre memoria, y cuando digo ensayo no me refiero al género literario, sino ensayo como prueba. Estamos haciendo una primera prueba, una primera aproximación para hablar de memoria desde los del quinto piso a través del teatro. Y entonces surge esta obra, que por cierto en 2012 gana otro premio internacional, que es la Bienal de Dramaturgia Femenina, la escritura de las diferencias. La obra se puso en escena en Italia, entonces de repente en Italia escucharon, en italiano por cierto, palabras de Monseñor Romero, que están incluidas dentro de este texto, parte de nuestra historia del conflicto armado, de los acuerdos de paz, y de todo esto es de lo que habla a través de una metáfora sobre la noche eterna y el día que no llega si no nos convertimos en una sociedad capaz de reconstruir nuestra historia a través de esta obra. Y al mismo tiempo Índole Editores tuvo a bien de publicar el libro. Entonces nosotros estamos a las puertas de una doble fiesta para el teatro y la dramaturgia de este país, que será poner en escena en San Salvador La audiencia de los confines, y al mismo tiempo el lanzamiento del libro por Índole Editores, para que también el público de nuestro país pueda conocer este texto. Este es ya la portada del libro que vamos a estar próximamente presentando, como digo, por Índole Editores, y pues esperando que nos puedan acompañar en las funciones de la obra. Hasta que los hombres no acallen su grito de rabia contenido, hasta que no mengüen las llamas, que las madres no sean vengadas, y las gallinas y las vacas y los puercos y los perros no hayan perdonado, hasta que los homicidas, parricidas, matricidas, fratricidas, femicidas, genocidas y suicidas no terminen la orgiástica fiesta del entierro de la sardina. No habrá sol que dé luz a la luna, y no habrá luna llena. Jorgelina, ya para ir finalizando, solo coméntanos sobre este nuevo reconocimiento del año pasado de parte de la Secretaría de Cultura, siempre con el título de Gran Maestre. ¿A qué se debió esto? Lo que sucede es que en El Salvador, dentro de la mecánica de los Juegos Florales Nacionales, cuando un escritor o escritora gana 3 veces, aunque no sean en años consecutivos, ¿verdad?, pero 3 veces en una misma rama literaria, le otorga el título de Gran Maestre en esa rama en especial. Entonces en el 2013 yo escribo una obra que se llama Retratos de Aldea en Blanco, que está ubicada, por cierto, en el contexto del Hospital de Maternidad de nuestro país, y gana en 2013 los Juegos Florales Nacionales en Dramaturgia, que ya no es para niños. Entonces se acumula esta tercera obra con Atrás de mi voz, que había ganado en 2007, y en 2008 Una ronda para José. Entonces esta tercera obra logra hacer esos 3 premios en una sola rama, que es en dramaturgia para adultos, y por consiguiente se me otorga el título de Gran Maestre en dramaturgia el año pasado. Felicidades. Muchas gracias. Ha sido muy interesante toda la plática. Yo sabía que podíamos abarcar en el tiempo del programa lo más que se podía por tu capacidad de comunicación, por supuesto, que está expresada no solo aquí en vivo, sino que, como ya vimos, muy reconocida a nivel internacional también por su escritura, por sus libros, por la obra, por la dramaturgia que nos pone muy en alto a todos los salvadoreños. Quisiera que dieras unas palabras de despedida a los amigos que nos siguen viendo en Arte y Fe Network.
Bueno, sí, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por este espacio, gracias sobre todo por darle un espacio al teatro y a la dramaturgia, que como ya decía, creo que es algo que el público debe saber que también existe en este país, que no solamente hacemos teatro de otros autores, sino que hacemos teatro de autores nacionales, de autoras nacionales, que sí tenemos la capacidad de decir nuestras propias cosas y de nuestra propia manera para el público de este país. Así que, pues nada, que nos sigan acompañando también en el teatro. Gracias, Jorgelina, y a ustedes, amigos, los esperamos el próximo martes, siempre a las 8 de la noche, y los sábados también a las 8 de la noche en Arte y Fe Network.